Hoy tenemos una hermosa charla, creo que continuando lo que hemos venido trabajando durante estos viernes en los espacios Conversemos en Comunidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de contar con Mariana Elizano, una gran profesional que creo que hemos disfrutado muchísimo sus aportes en estos últimos meses y estoy segura que hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tener una charla sobre estrés y ansiedad. Vamos a aprender muchísimo hoy. Así que, bueno, Mariana, darte la bienvenida y agradecerte, por supuesto, que estés por acá con nosotros y te cedo el espacio para que participemos. Igual, las personas que están con nosotros en el Zoom, pues pueden hacer sus consultas, siéntanse en total confianza de participar. Nada más mientras Mariana está explicando, mantenemos los micrófonos cerrados. Y igualmente la gente que nos acompaña por el Facebook Live, pueden poner sus consultas, sus comentarios y vamos a estar tratando de leerlas y evacuándolas de a poquito. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, espero que estén todos y todas muy bien y muy honrada de acompañar siempre a la Municipalidad de Santa Bárbara. Y especialmente hoy, este es un tema que es muy importante para todas las personas, desde niños, niñas, adolescentes, personas más adultos jóvenes, personas adultas y adultas mayores. Todos hemos estado viviendo algún nivel de estrés y de ansiedad. Si yo tuviera que decirles que observen de 0 a 10 cuál es el grado de ansiedad o de estrés que ustedes perciben en este momento, fíjense cuánta calificación se darían. De 0 a 10, ¿cuánto es mi nivel de estrés y de ansiedad en este momento? La intención es que al final de este compartir hayan reducido ese nivel. Ese es mi reto, ¿está bien? Vamos a ver diferentes estrategias de cómo reducirlo y entenderlo mejor. Entonces, hay una cosa muy interesante. Una cosa es sentir miedo, y miedo es una alarma primitiva en respuesta a un peligro que está presente. Entonces se caracteriza por una intensa activación y una tendencia a la acción. Por ejemplo, si uno le tiene miedo a los temblores y de repente pasó un carro muy pesado e hizo que temblara un poco el lugar donde yo estoy, pero yo interpreto que es un temblor, de una vez se activa ese miedo y voy a tener la tendencia a salir corriendo, ¿verdad? Eso es miedo. Ahora, ¿qué es la diferencia entre miedo y ansiedad? Porque la ansiedad también es miedo, pero la ansiedad es una emoción orientada más hacia el futuro, caracterizada por percibir las cosas que son incontrolables o impredecibles con respecto a sucesos potencialmente peligrosos o hacia la propia respuesta ante tales sucesos. Por ejemplo, la ansiedad de si voy a pasar un examen o no. Es un miedo pero proyectado a futuro. O tengo que ir al médico y cuál va a ser, o tengo una cita médica y será que voy a tener algo muy serio, muy grave. ¿Me explico? Tienen mucha relación con el futuro y si se enferma mi familia y qué va a pasar y será que tengo trabajo, no. Todos esos pensamientos son los que generan ansiedad. Ahora, ¿es normal la ansiedad? Nos va a acompañar esa emoción durante todo el tiempo que vivamos, en algunos momentos con más intensidad que otros. Lo mejor es tener la meta de dominar la ansiedad sin tener que recurrir a fármacos de forma permanente, porque lo que pasa es que uno, cuando ha estado con un nivel de ansiedad muy alto, de repente uno siempre siente que lo único que puede hacer es tomarse algún medicamento para sentir más tranquilidad. Y eso lo que le dice al ser, a uno mismo, es que yo no puedo sin algo externo. Entonces, lo ideal es aprender cómo funciona la ansiedad y a ir poco a poco manejándola yo, con mis recursos.
pero si en algún momento requiero algún tipo de fármaco, está bien. Ojalá que no se haga de forma permanente. Ahora, ¿cuáles son algunos criterios para definir si lo que tengo es miedo o ansiedad? Uno es el deterioro del funcionamiento. El miedo es algo que le da a uno muy puntualmente, una situación muy puntual como la que les contaba, o de repente empieza a salir humo de la cocina y se me está quemando algo, entonces me da esa sensación de miedo, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hay ansiedad, ustedes ven que uno empieza a no dormir bien, sueña pesadillas, sueña con lo que está pensando, no se puede concentrar. Entonces hay un deterioro. También la ansiedad es más persistente que el miedo. Le puede durar a uno muchísimos días. Hay falsas alarmas, como la que les contaba de situaciones, por ejemplo, que me activan la ansiedad y que no son reales. O sea, que son como algo que pensé que iba a pasar y en realidad no pasó. Eso es como una falsa alarma. También hay hipersensibilidad a los estímulos. Por ejemplo, una persona ansiosa, por algún motivo empieza a sentir que las palpitaciones empezaron a acelerarse. Solo ese pequeño hecho, una persona ansiosa lo va a sentir mucho más que una persona que no es ansiosa. Eso se le llama hipersensibilidad a los estímulos. Y también tiene un impacto en lo cognitivo. Eso lo vamos a ver más adelante, que es en la forma de interpretar el mundo. ¿Cómo interpreto las situaciones? Todo una persona ansiosa las va a interpretar distinto. Entonces vamos a entender cómo. Vean, por ejemplo, esta imagen que les puse aquí para explicarles qué pasa en nuestro cuerpo cuando siento ansiedad o miedo. Vean, ahí viene un toro. ¿Y ustedes creen que ese señor que ahorita está ahí guindando de una reja en el segundo piso hubiera podido brincar tan alto si no hubiera tenido miedo? Si iba caminando ahí relax total y de repente plum, intenta brincar, ¿ustedes creen que hubiera tenido la misma capacidad? Pues no. ¿Por qué? Porque ese señor tenía tanto miedo del toro que lo venía persiguiendo, que ¿qué pasa en el cuerpo cuando se dispara el miedo? Lo que sucede es que hay un disparo de adrenalina y eso también genera que la sangre de los intestinos pase a los brazos, a las piernas y de la piel hacia los músculos. Se acelera la respiración preparando el organismo para la huida. Entonces puedo correr más alto, saltar, trepar, etcétera. Eso es una de las cosas que sucede. De hecho, si uno ve que su hijo está en riesgo de caerse o de que lo atropellen, uno se tira, da vueltas, no se da cosa, ni siente si se cortó la piel, si no se cortó. O sea, uno hace lo posible para rescatar al otro, ¿verdad? Es después, ahorita vamos a ver cuánto tiempo después, que uno empieza a sentir que el rasguño, que los moretes, ¿verdad? Pero no en el momento. También, ¿por qué? Bueno, aquí como ven, es porque ya de la piel pasó la sangre a los músculos para darle fuerza. Por eso es que en la piel se siente menos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. También, otra cosa que puede pasar es que al contrario, el organismo se paralice. Como los bichitos, no sé si ustedes han visto que cuando están con mucho miedo, se hacen los muertos, no se mueven. Bueno, eso también es una reacción producto del miedo. Es como que inconscientemente uno se hace, como que se paraliza, no estoy, me hago la muerta o el muerto de alguna manera, ¿ves? Eso pasa con nuestro cuerpo. Eso tiene diferentes niveles, o sea, los miedos tienen diferentes niveles y la ansiedad también. No todos nos da la misma cantidad de miedo o la misma cantidad de ansiedad.
Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama una ansiedad leve, que es manejable, ¿verdad? Es cuando ustedes miden y como que tienen 5 de ansiedad. Pero luego también están las crisis de ansiedad, que son picos muy altos de ansiedad. ¿En qué consiste la crisis, verdad? Que le llaman el ataque de pánico, y además que puede dar en cualquier momento, no puede estar comiendo. Ahora les explico, porque hay diferentes tipos de crisis de ansiedad. Es una respuesta repentina o un malestar intenso que llega a su pico máximo en cuestión de minutos, en 1 o 2 minutos usualmente, y a veces hasta en 10 minutos llega a ese pico. Y se manifiesta por varios síntomas. Aquí hay algunos de los que ustedes pueden empezar o la gente empieza a sentir. Algunos empiezan a sentir palpitaciones más aceleradas, sacudidas del corazón, empiezan a sudar, a tener temblores o sacudidas. Hay una sensación de que no puedo respirar, que me estoy ahogando, que me falta el aliento. Hay la sensación de atragantarse, por eso a algunas personas les da crisis de ansiedad cuando están comiendo. Hay una opresión o malestar en el pecho, que muchas veces se confunde con un infarto. Hay náuseas o molestias estomacales. De hecho, hay personas incluso que pierden el control de esfínteres. Hay inestabilidad, hay mareo, a veces también hay desmayos. Incluso hay esta sensación de irrealidad, como de estar separado uno de sí mismo o de sí misma, como despersonalizado, como que yo no fuera yo. También hay miedo a perder el control o volverse loco o loca. Hay miedo a morir. Hay una sensación de entumecimiento, hormigueo. Por ejemplo, una de las personas que atendí le da en la cama y empieza a sentir sus piernas así, totalmente entumidas. También puede dar escalofríos o sofocos. Estos son algunos de los síntomas que dan las crisis. También hay diferentes tipos de crisis. Hay algunas que son inesperadas, o sea que no se asocian a ningún desencadenante ambiental. O sea que usted dice, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí en mi cama, tranquilo, ¿por qué me está dando esta sensación? Bueno, ese es un tipo de crisis de ansiedad. Hay otras que están determinadas situacionalmente. Por ejemplo, es cuando uno anticipa la presencia de algún estímulo ambiental específico. Por ejemplo, voy a tener que ir al trabajo, ¿verdad? Y de repente solo el hecho de que tengo que ir, ya empiezo como a generar, ya empiezan las palpitaciones, etc. Hay otras que se llaman predispuestas situacionalmente, o sea que es más posible, más probable que aparezca en determinada situación. Por ejemplo, hay una persona que le da o le daba cuando estabas en el bus. Entonces estabas en el bus y después entonces asoció que más posiblemente le daban sus crisis cuando estaba en los buses, ¿verdad? Entonces eso también puede pasar. Eso es bueno que lo sepan porque a veces incluso nuestros hijos e hijas, o bueno, gente cercana, no necesariamente nosotros también, ¿verdad? Pero pueden estar experimentando esto y es bueno saber porque a veces no entendemos. Y decimos, pero ¿por qué usted está con crisis y estamos aquí tranquilos viendo una película? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, está bien, eso puede pasar. Porque es una crisis inesperada, ¿verdad? Entonces, entenderlo nos hace tener como más herramientas para acompañar a la persona que la está viviendo, ¿ok? Ahora, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento, por ejemplo, que se hace a nivel psicológico para una persona que está viviendo una crisis? Una cosa que se hace es controlar la hiperventilación, porque cuando, no sé si ustedes se han fijado, cuando uno está con mucho estrés, angustia o ansiedad, uno empieza a respirar muy rápido. Y eso lo que genera es que inhala más oxígeno y bota más anhídrido carbónico. Y eso tiene una serie de consecuencias que pronto vamos a ver.
Entonces hay que controlar la respiración. Hoy vamos a ver cómo. También hay técnicas de relajación que nos ayudan a volver a una calma y a una relajación más rápida. También hay algunas técnicas de reestructuración cognitiva, vamos a ver qué significa eso, y hay otras técnicas para exponerse a los síntomas de las situaciones temidas, un poco la terapia de shock, bien no se conocía así en el bajo mundo, dice. Pero ahora les voy a explicar de qué se trata. Ok. Hiperventilación. Verás, si ustedes observan su respiración, está muy asociada con nuestras emociones. Por ejemplo, si uno se pone nerviosa o nervioso, la respiración se va a acelerar, siempre. Ahora, cuando ustedes están totalmente relajados o relajadas, la respiración es imperceptible, casi ni se dan cuenta que están respirando. ¿Y cómo es la respiración cuando uno duerme? Es mucho más profunda, es abdominal. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está con ansiedad? Uno respira muy rápido y cuando ingresa más oxígeno, ¿qué pasa? Provoca cansancio general, sensación de mareo, taquicardia, esto que les decía que uno siente que uno no es uno, como la despersonalización. Todo eso, imagínense que es producto de la hiperventilación. Vean qué interesante. Entonces, ¿qué se hace? Yo les invito a que lo hagamos, porque lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que regular el ingreso de oxígeno y la salida de anhídrido carbónico. Entonces, tenemos que respirar por la nariz y exhalar por la nariz. Y para que este ejercicio sirva, necesitamos que nos desconectemos de todo, del trabajo, de la familia, y es un ratito para mí, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, bueno, se sugiere que son 10 veces cuando uno ha estado con una crisis, pero ahorita lo vamos a hacer 4 veces. Lo que vamos a hacer es inhalar en 3 cuentas, vamos a sostener en 2 y exhalar en 3 cuentas, ¿ok? Entonces vamos, inhalemos, 1, 2, 3, sostengo, 2, exhalo, 1, 2, 3. Inhalo, 1, 2, 3, sostengo, 2, exhalo, 1, 2, 3. Inhalo, 1, 2, 3, sostengo, 2, exhalo, 1, 2, 3, última vez, inhalo, 1, 2, 3, sostengo, 2, exhalo, 1, 2, 3. Observen cómo se sienten, ¿verdad? Uno se va sintiendo poquito, cada vez un poquito más relajada o relajado. Eso es importante. Se le llama relajación y control físico de la ansiedad. Y es importante la práctica diaria de la relajación. ¿Por qué? Porque ayuda a prevenir nuevas crisis. Si yo hago estos ejercicios todos los días, el efecto que tienen se va acumulando en nosotros. La relajación es de poca ayuda cuando ya se está sufriendo una crisis. Y esto es muy importante saberlo. Vean, si ustedes tienen a alguien que está con una crisis de ansiedad, ustedes ya vieron que hay un golpe de adrenalina, ¿verdad? Si yo le digo a la persona, ay, pero cálmese, ay, pero si no es nada, ay, que no está pasando nada, ¿usted cree que se va a poder calmar? No se puede calmar. ¿Por qué? Porque esa adrenalina, una vez que se dispara en el cuerpo, va a durar aproximadamente de 30 minutos para
pase su efecto en el cuerpo. Entonces, por más que yo me quiera relajar en ese momento, no voy a poder. Entonces, ¿qué es la forma de acompañar mejor a una persona que está con crisis? En vez de decirle que se calme, porque no sirve, lo mejor es decirle, ya va a pasar, ya va a pasar, yo estoy aquí a la par, ya va a pasar. Es incómodo, es horrible, pero va a pasar. Y eso sí es cierto, va a pasar. O sea, después de ese periodo de tiempo. Entonces, en ese momento, el intentar relajarse, el intentar hacer cualquier cosa no sirve. Entonces, vean, eso es interesante porque la ansiedad tiene como un ciclo de ansiedad. Es decir, cuando uno trata de controlar la crisis y no puede, eso le da a uno todavía más ansiedad. Entonces, lo que hay que hacer no es eso. Entre menos, o sea, por más que sea incomodísimo todo lo que estoy sintiendo, voy a tener que dejarlo así, irme a un lugar donde yo pueda estar más cómodo o cómoda para poder permitir que eso pase. Por eso es importante que esto que estamos viendo hoy lo hagamos todos los días, no solo esperarnos al momento que ya tengamos la crisis, ¿verdad? Lo que vamos a ver también ahora es algo que se llama relajación muscular progresiva de Jacobson. Es la forma de relajación más efectiva que se ha visto cuando uno ha estado ansiosa o ansioso. La relajación guiada, también puede ayudar el yoga, la meditación, todo eso también le ayuda a uno a ir experimentando más tranquilidad. Ahora, estas técnicas de relajación quisiera hacerlas con ustedes. Estas son muy sencillas y lo podemos hacer 2 veces por día. Ojalá, pero bueno, ustedes vean cómo está en su ritmo de vida. Vamos a hacerlas ahora para que ustedes vean cómo se siente. ¿Les parece? Entonces vean, ahí donde estamos, porque estas técnicas lo que se hacen es que tensan los músculos y después se relajan de un solo. Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a subir las cejas lo más que podemos. Subamos las cejas más, lo más que puedo, subo más. Y suelto de un solo totalmente. Inhalo profundo y relajo. Muy bien. Ahora vamos a cerrar los ojos fuerte, apretarlos y subir la nariz. Aprieto los ojos más, lo más que puedo aprieto, más, un poquito más y suelto totalmente. Inhalo profundo y relajo. Ahora, vamos a hacer como una gran O con la boca. Vamos a dejarla abierta, bien abierta, lo más que puedo. Y suelto, cierro, inhalo profundo y exhalo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a inhalar, abrimos el pecho y lo dejamos abierto, sostengo lo más que puedo, sostengo el pecho abierto lo más que puedo, un poquito más, y suelto totalmente. Inhalo profundo y relajo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es meter la panza. Lo más que puedo, voy a meter el estómago, hago fuerza lo más que puedo, lo que se pueda meter la panza, ¿verdad? Duro, lo más que puedo, un poquito más. Aprieto la panza lo más que puedo y suelto totalmente. Inhalo profundo y relajo. Muy bien. Ahora vamos a hacer con los brazos
la espalda, ¿ok? Vamos a llevar nuestros hombros hacia atrás, juntando en la espalda lo que se llaman los omóplatos. Lo más que puedo los llevo para atrás, junto los omóplatos atrás, más, un poquito más, y suelto totalmente. Inhalo profundo y relajo. Y por último, lo que vamos a hacer es estirar las dos piernas, absolutamente estiradas, y flexionamos los dedos de los pies, bueno, todos los pies hacia arriba. Como lo más que puedo, que me jale la parte de abajo de las piernas bastante. Lo más que puedo, jalo. Flexiono bien los dedos de los pies, lo más que puedo, más. Y aflojo totalmente las piernas. Inhalo profundo y exhalo. Y quiero que observen cómo se sienten, cómo se van sintiendo una vez que hacen los ejercicios. ¿Verdad? Estos son ejercicios que efectivamente logran relajarnos bastante. Ahora, hay otra parte que hay que trabajar, que se llama todo lo cognitivo, porque muchas veces los trastornos emocionales surgen a partir de cómo la persona interpreta las situaciones, y no tanto por los hechos que están sucediendo, sino cómo yo estoy interpretando los hechos. Es decir, que de repente las situaciones son menos graves de lo que yo estoy pensando. En los estados ansiosos, cuando uno ya está con ese nivel de ansiedad, uno sobreestima el peligro de una situación. Entonces, de repente, sí, es cierto que hay situaciones que son más riesgosas, más ahora en tiempo de pandemia, pero a veces hay cosas que yo le estoy dando demasiada, o sea, que no son tan reales, que yo estoy interpretando que es mucho más peligroso de lo que realmente es, ¿sí? Otra cosa es que el pensamiento distorsionado es una consecuencia natural del estado de ansiedad, es decir, que estoy pensando de una manera que no es realista. Y en ese momento yo no me doy cuenta que no estoy siendo realista, ¿verdad? Por ejemplo, esto que les dije, bueno, vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Pero de repente yo escribí a mi pareja un mensaje y tiene 5 minutos y no me ha respondido. Y yo de una vez ya estoy pensando un montón de cosas y de repente mi nivel de ansiedad se disparó. Y en realidad, pues la otra persona no respondió porque estaba ocupada, estaba en otra cosa, ¿verdad? Y ya cuando me responde, ya el nivel de ansiedad que uno tiene lo hace a uno ver la situación o la realidad distinto, ¿verdad? Ahora, una misma reacción emocional puede variar ante diferentes situaciones porque cada situación se interpreta diferente. Vamos a ver ejemplos. Hay una cosa que se llama sobregeneralización, es decir, que uno generaliza en base a solo un hecho. Y esto es algo más común. Por ejemplo, mi expareja me engañó. Entonces me pasó una vez, mi expareja me engañó. Así que todas las personas son infieles y sé que mi nueva pareja en algún momento me va a engañar. ¿Verdad? Eso es generalizar, sobregeneralizar a partir de solo una cosa. O por ejemplo, yo perdí una entrevista de trabajo. Eso significa que no sirvo para mi profesión, no lo volveré a intentar más. Y en realidad solo era una entrevista de trabajo. ¿Sí? Otro se llama el pensamiento dicotómico, es decir, que consideramos las situaciones como según sus extremos. Ahí no hay término medio, o es bonito o feo, es bueno o malo. Entonces, por ejemplo, tengo la nariz muy grande, ya soy fea. O mi hija salió sin despedirse, ya no me quiere.
O mi trabajo es feo, no hay nada lindo en él. Ven, es decir, uno no ve que hay cosas que son buenas, que agradezco, que aprecio, pero también hay otras cosas que me gustaría mejorar. Eso sería como no ver todo en sus extremos, ¿verdad? Otra distorsión es la inferencia arbitraria, que son como fantasías de terror. ¿Qué significa? Es adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que lo apoye o cuando la evidencia es contraria. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando está muy caliente el día, digamos que ha hecho uno de esos calores y que empieza a pensar la persona ansiosa, ya va a temblar. Seguro va a temblar. O por ejemplo, se fue la luz y entonces tampoco hay agua y las calles hay un perezón porque no funcionan los semáforos. Sí, es el fin del mundo. Entonces, ese tipo de cosas, por eso se le llama la fantasía de terror. Otro es el salto a conclusiones negativas. Sacar conclusiones antes de tiempo a un hecho. Por ejemplo, mi jefa me dijo que tenía que hablar conmigo. De seguro me va a despedir. Ya con solo pensar que tenía que hablar conmigo, ya pensé que era algo negativo. O la doctora me mandó a hacer unos exámenes. De fijo va a salir que tengo algo. O los deberías. Los deberías es lo más común que uno lo que tiene y es mantener reglas exigentes, rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Y si uno no lo hace, si uno se desvía, eso se considera intolerable, insoportable y llevan a una alteración emocional extrema. Y es la distorsión que está como base de la mayoría de los problemas emocionales. Por ejemplo, es que yo debería ser competente y actuar como buena líder. Yo no debería cometer errores. O yo no debería llorar por nada. O yo debería haberme dado cuenta que mi hijo estaba triste. Entonces las palabras claves son yo debería, no debería, tengo que, no tengo que. Pero es como, ¿quién me presiona? A veces la persona que más se presiona es una sola, uno mismo. Muchísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son algunas de las distorsiones cognitivas que además se trabajan que pasan cuando uno está ansiosa o ansioso. Entonces, para ir iniciando el trabajo, porque esto en realidad requiere pues un proceso, es muy importante en este momento hacer una pausa de paz, y en esta pausa lo que vamos a hacer es un poco utilizar nuestra mente, nuestra percepción de las cosas para relajarnos aún más. De alguna manera es hacer voltear la negatividad de lo que como uno está viendo las cosas. ¿Les parece? Es muy sencillo el ejercicio de hoy, muy fácil. Ahí donde están, yo lo que quisiera es que si pudieran ustedes dedicarse 100%, entonces no poner atención a nada más que a ustedes mismos o ustedes mismas. Y quisiera que en este momento piensen en una imagen, en un sonido, o en una palabra, o en un lugar que les genere mucha tranquilidad y paz. Mucha tranquilidad y paz. Ya sea una imagen, un sonido, una palabra. Tengan eso en su mente, algo que les da mucha tranquilidad. Ahora imagínense que su cuerpo es una casa y van a poner eso que les da mucha tranquilidad dentro de la casa de su cuerpo. En un lugar que es muy tranquilo, cómodo, seguro. Es un lugar tan seguro porque ahí nada negativo puede pasar. Ahí yo estoy totalmente protegida, protegido. Ahí
hay tranquilidad, hay silencio, hay calma. Ahí me puedo relajar, ahí puedo ser libre de ser quien soy. Y en ese espacio me experimento como si fuera el ojo de un huracán. Es un lugar absolutamente tranquilo y suelto toda la influencia del huracán, de lo externo. Suelto. No necesito controlar nada. En este espacio puedo ser totalmente libre. Es mi espacio seguro interior. Puedo sentir los rayos cálidos del sol que relajan los músculos de mi cara, de mi cuello. Ahí estoy en paz. Ahí me puedo relajar. Ahí puedo retomar el equilibrio suavemente, sin presionarme. Puedo poco a poco volver a estar en control de mi ser. Inhalo profundo, relajo aún más mi cuerpo, me siento en paz. Ahora suavemente, si tengo los ojos cerrados, los abro. Inhalo profundo. Quisiera que vean si lograron, de cómo se sentían al inicio de esta sesión, si ahorita lograron relajarse. O sea, cuánto logré relajarme desde el inicio hasta ahora. ¿Será que me siento mejor? Así que con eso les deseo un muy feliz fin de semana. El reto que les propongo es que ustedes hagan 21 días de estos 3 ejercicios que vimos en la sesión de hoy. Quedó grabada en el Facebook Live de la Municipalidad de Santa Bárbara, así que si ustedes quieren repasarlas, las pueden volver a ver, compartir con su familia, porque esto es muy efectivo. Entonces, 21 días de hacer estas 3 cosas. Respirar, relajarse muscularmente y hacer este ejercicio de volver al espacio interior de seguridad. Bueno, ha sido un placer compartir con todos y todas ustedes. Creo que vamos espérate aquí, a quitar el silenciamiento para que puedan hablar. Sí, hay una manita levantada por ahí. Teresita. Muchas gracias, Marian, por estos recursos que nos brinda, y a ponerlo en práctica, muy amable. Gracias, Teresita. Mayra. Muchísimas gracias. Le dije hoy a Yanita, voy a regalarme este día, esta tarde con ustedes porque era mi cumpleaños. Qué lindo, Mayra. Feliz cumpleaños. Todo lo mejor. Esto Qué bueno, Mayra. Lo mejor que pudo haberme pasado. Claro. No hay nada más como chinearse, doña Mayra, es un buen regalo para uno. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí por acá dice Carolina Rodríguez, muchas gracias, muy valiosas todas las recomendaciones. Con mucho gusto, Carolina. Ahora que esperamos que sea muy provechoso, como dice Mariana, pues hacerlo un hábito, ¿verdad? Se supone que en 21 días todo se genera un hábito, entonces pues a intentarlo y a ponerlo en práctica. Aquí tenemos a doña Ileana que quiere participar también. Eliana, ya. Sí,
Hola, buenas noches. Saludos. Si la pregunta mía es la siguiente. Hay o habemos, ¿verdad? Personas que como tienen mucho trabajo o tienen muchas cosas pendientes también, hasta se sienten culpables sacar un ratito para eso, ¿verdad? Un momento de paz, un momento de hacer un alto para recargar baterías, y en lugar de verlo como es necesario porque llega un momento de agotamiento y ya está sobrecargada la persona, más bien se sienten hasta culpables y no puedo detenerme ni un minuto porque este tiempo más bien me va a hacer falta después. Entonces, ¿cómo llegar a ese estado de conciencia y decir, tengo que estar bien para poder trabajar mejor, para poder funcionar mejor, no solamente en el área laboral, sino también en la parte personal, ¿verdad? Entonces, todos estos consejos nos ayudan, pero mucho también es entrar en una conciencia de que de verdad necesitamos estos espacios. Como dice Mayra, regalarnos estas oportunidades para crecimiento y para estar mejor. Eliana, eso que dices es muy cierto. Yo recuerdo que tenía un colega que tenía úlcera sangrante del nivel de estrés con el que vivía. Y así como, exacto como describiste, una persona que corría para acá, corría para allá, mucho, hasta que llegó a ese punto. Y como estaba tan mal, nosotros le estábamos apoyando en que hiciera un momentito de que parara. Mira, y no paraba. Nosotros tuvimos que decirle, pero suelte la computadora, apáguela. Nosotros hasta nos reíamos, como suelte, pare. Y le costaba un mundo, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros creemos que la eficiencia es no parar. Sin embargo, en realidad una persona eficiente es una persona que puede parar, hacer durante el día lo que tiene que hacer, pero después de 2 horas necesito parar. Y estos ejercicios que hicimos precisamente duran poquito, uno los puede hacer en 10 minutos. No, por eso, digamos, claro, la que puede sacar el tiempo para hacer una clase de yoga o una meditación larga, perfecto, pero los que hicimos hoy son cortos y son muy efectivos para que usted haga una pequeña pausa, y en esa pequeña pausa no celular, no WhatsApp, no nada. Porque el gran, el reto de esta época es que con el WhatsApp ahora tenemos que estar disponibles 24 horas al día. Y nos ha hecho una comunicación tan extraña que además uno quiere respuestas inmediatas. Es decir, como que hay mucho estrés si alguien no te responde, o si me explico. Entonces, eso es ¿verdad? Es una trampa. Nosotros necesitamos soltar el teléfono, soltar todo y hacer 10 minutos para mí. 10 minutos me van a hacer más eficiente, me van a hacer responder de forma más equilibrada, me van a hacer concentrarme, y cuando estoy concentrada puedo responder de una vez bien lo que tengo que responder y no hacerlo muchas veces porque estoy tan distraída, tan tensa, ¿verdad? Entonces tiene muchos beneficios, pero claro que este tipo de reflexiones tenemos que hacerla, ¿verdad? Que es nuestro derecho y es una necesidad en este momento. Gracias. Sí, muchas gracias. Por acá Yesenia también nos da las gracias, ¿verdad? Dice que ha aprendido muchísimo el día de hoy. Y muy importante, Mariana, lo que mencionabas, pequeños ejercicios cortos que realmente se pueden realizar en cualquier momento del día. Yo te soy sincera, hay veces que esas pausas de paz las hago por 1 minuto, 2 minutos, y sirven bastante, ¿verdad? Como que uno vuelve a veces se siente muy abrumado con muchísimas cosas o con muchísimo trabajo, y esas pausas realmente como que te dan realmente la paz y retomar con un aire fresco las tareas que se están haciendo. De verdad que son muy efectivas. Yo los invito
que las pongan en práctica. Y de hecho esto, igual Mariana, lo aprendí en un taller de autocuidado que tuvimos, las oficinas de la mujer, y súper valioso. Te agradezco montones porque yo creo que todas las personas, tanto acá en el Zoom como en el Facebook Live, pues se han llevado un poquito de herramientas para trabajar esto, que para todos es necesario. Todos sufrimos estrés, de alguna u otra manera, en diferentes grados, ansiosos, ¿verdad? Y es, la verdad que muy valioso. Mariana, muchísimas gracias y también a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como dice